Ya. Dale nomás. Ya. Voy a ponerme la cámara, eso sí. Hola, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ah, buenísimo. Ya. Chuta, se ve como medio mal. Bueno, lo que hay. Hola, Cristian, ¿qué tal? Partimos nomás entonces. Dale. Bueno. Hola, ¿cómo están? Y primero que nada una presentación corta. Yo me llamo Juan Pablo Riesco, soy estudiante de medicina, estoy en sexto, así que por eso estoy vestido así. No me alcanza a cambiar, perdónenme. Y me pidieron que hablara un poco de lo que es la santidad en la vida diaria. En verdad, como el título de la charla era si te quedara una semana de vida, ¿qué harías? Encontré un título muy poético, así, no sé, me dio risa. Al final, no sé si voy a hablar tanto de eso, de como qué haría si me quedara una semana, pero sí tratar de hablar un poco de lo que es la santidad y sobre todo de cómo lo que entendemos por santidad y lo que es la santidad realmente, porque uno tiene como alguna idea de lo que es la santidad, de lo que son los santos, bueno, de lo que al final es lo que uno conoce como el santo, que es súper estereotipado y a veces la santidad es algo mucho más simple, algo mucho más fácil. Eso sí, lo primero que quiero aclarar es que yo soy, o sea, el tipo más pelmazo que existe. O sea, yo voy a hablar de la santidad, pero yo no sé con qué autoridad en verdad, porque, o sea, yo lejos estoy de eso. Pero, pero para hablar de la santidad y para, bueno, contemplar un poco lo que es la santidad, más que ser muy santo, yo creo que hay que querer mucho ser santo. O sea, eso es como lo primero que hay que tener en cuenta, porque claro, uno se mira con sus errores del día, con sus problemas, con sus dificultades, con los pecados que uno cometerá quizás, y uno dice, a ver, o sea, yo estoy muy lejos. Y sí, pues efectivamente uno está bien lejos, pero si entendemos bien la santidad, eso más que desesperarnos, más que ponernos nerviosos, nos tiene que servir para poner como el verdadero enfoque en lo que tiene que estar, en el fondo, y en lo que tenemos que entender, ¿ya? Y eso, o sea, en primer lugar, hablando de la santidad, lo que la santidad es al final es aquello a lo que el hombre está llamado, en el fondo, el hombre como criatura de Dios, como alguien creado por Dios, tiene una vocación, ya unas vocaciones que son muy particulares, vocación a ser doctor, vocación a la familia, vocación al sacerdocio, pero también hay una vocación que es común al hombre, y esa vocación es como el fin de todos los hombres, que lo compartimos todos, y que no es para algunos, sino para todos. Y eso, bueno, es la felicidad al final. Y lo que es esta felicidad no es una cosa que es, digamos, para cada uno algo distinto, sino algo común para todos. Y esa felicidad consiste en la contemplación de Dios en el cielo. Porque si lo pensamos al final, nosotros como criaturas de Dios, como seres creados por Dios, tenemos la vocación de contemplarlo, ¿no? De al que es el ser, que es la verdad. Y eso es, bueno, como una primera aproximación. Uno piensa que la santidad de partida se vive acá en la tierra, en el fondo que uno se gana la santidad acá en la tierra, haciendo cosas, rezando mucho. Uno ve los ejemplos de los distintos santos y efectivamente todos tienen en común eso, como mucha devoción, mucha piedad a Dios, mucha valentía, o muchas virtudes al principio. Y eso es algo que es importante porque la virtud lo que hace es disponernos para la santidad, disponernos para el cielo, en el fondo, configurarnos para que nosotros miremos a Dios, configurarnos para que nosotros tendamos a Dios, nos ordenemos y ordenándonos en el fondo, ordenando nuestro camino, vayamos derecho al cielo. Pero la santidad no es algo que se gane en la tierra, sino algo que de hecho está más allá, en el fondo, que es el cielo. ¿Ya? Entonces,
eso como primera cosa, que ser santo al final es eso, o sea, estar en el cielo. Nosotros vamos a ser santos cuando nosotros vayamos al cielo y estemos contemplando a Dios, no antes. Antes lo que tenemos que hacer es justamente vivir de acuerdo a ese anhelo que tenemos, porque al final, si es que la santidad es el fin de todos los hombres y es nuestra gran vocación última, entonces lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a eso. Al final, no sé, pues si yo tengo, o voy a poner ejemplos quizá como más concretos o personales, porque soy yo el que está hablando, pero cada uno podrá aplicarlo como a su vida. Si yo tengo como, no sé, la meta de ser doctor, yo voy a ir a clases de partida, o sea, de partida lo que voy a hacer es meterme a medicina, no me voy a meter a cualquier carrera. Voy a ir a clases, voy a estudiar, voy a esforzarme, porque si no, en el fondo, al final no voy a lograr esa meta, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer acá en la Tierra es vivir de acuerdo a esta gran finalidad que uno tiene. Y cambiando ese switch como de que la santidad es algo que yo tengo que vivir, o sea, algo que tengo que lograr yo acá en la Tierra, se hace más fácil porque uno de partida le quita presión en el fondo, porque acá lo que toca es querer mucho ser santo en el fondo, de partida. Es buscar eso, buscar como en cada cosa lo que nos lleva al cielo. Y eso nos cambia un poco el enfoque. Me decían un poco como que hablara de tips, entre comillas, me carga la palabra tips, pero bueno, como que se entiende, de quizá alguna ayuda en el fondo para intentar eso, la santidad en la vida cotidiana. Y la primera ayuda es esa, ¿no? Que cambiando el foco y entendiendo que la santidad es algo que nosotros, o sea, de partida algo que está inscrito en nuestro corazón, una vocación que está como en nuestra misma naturaleza, y que nosotros la buscamos acá en la tierra, y que nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo pensando en el cielo, nos ayuda mucho a vivir las cosas de una forma muy especial acá en la tierra, que es saboreando un poco el cielo y buscando la santidad, buscando el camino que nos lleve hacia Dios y hacia la felicidad eterna, que eso es al final la santidad. eh, y todo lo que hacemos va teniendo como una especie de sabor a cielo. Y eso te cambia todo, porque cuando uno hace las cosas pensando en el cielo, son más dulces. Y si uno tiene un sufrimiento, si uno tiene una dificultad, incluso si uno se equivoca, eh, lo hace con el sabor al cielo en el fondo. Y las cosas se van haciendo muy dulces. Y eso es muy bonito, porque al final nos hace felices también. Entonces quizá la primera cosa es eso, cambiar el switch, de pensar que la santidad, o sea, por supuesto que el deseo de la santidad implica una vida, como les decía antes, como que piensa en el cielo, y las cosas que hacemos tienen que ser cosas que de hecho nos acerquen al cielo, porque si no vamos a estar alejándonos. Al final, la virtud, el actuar de una cierta manera, nos va determinando hacia el cielo o, digamos, en contra del cielo, ¿no? Lejos del cielo. Entonces, por supuesto que es muy importante, pero a medida que nosotros vamos entendiendo eso, que la santidad más bien tiene que ser un ir apuntando al cielo y un esperar en el fondo, se va haciendo todo mucho más dulce y mucho más amigable. Porque claro, en la práctica, si es que uno ve como una carga la santidad y uno dice, chuta, mira, la verdad es que no soy santo, no hago nada propio de los santos, muy al contrario, resulta que aburre, porque claro, cuando estáis tú permanentemente cayéndote, cuando estáis permanentemente en el suelo, por supuesto que uno ya se aburre o pierde la esperanza, se desespera y dice, ya, bueno, no es lo mío, chao pescado, y a otra cosa. ¿Me entienden? Entonces quizás esa es como primera cosa. Ahora, sí que nos pasa, y a mí me pasa a veces también, y yo creo que es algo muy común, que uno piensa, claro, la santidad me toca a mí, en el fondo. La santidad es algo que yo me gano, la santidad es algo como que yo me merezco. Entonces, claro, al que obra de una forma buena, resulta que la santidad es como una especie de retribución, es una especie de paga, cuando al final yo creo que eso nos hace mucho mal, porque por lo menos en mi caso, y yo creo que experiencia de muchos de nosotros, no es fácil. Resulta que vivir virtuosamente y vivir santamente es hasta difícil. Entonces, entonces
pareciera que muy poca gente se va al cielo, que muy poca gente es santa. Y claro, los ejemplos que uno va viendo como de grandes santos, es gente que en general es súper virtuosa y es una virtud que parece súper difícil de alcanzar. Y uno dice, claro, es que yo no me merezco esto, o uno cae en la tentación de alguna forma exigirle a Dios la santidad, ¿no? Entonces, claro, resulta que si yo actúo bien, es como una especie de capitalismo de virtud, no sé, si es que yo actúo bien, entonces me tienen que pagar con el cielo, ¿ya? Y si es que Dios no me da el cielo, entonces resulta que está siendo injusto, o resulta que la santidad al final me la gané yo, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que tenemos que tratar de aprender a cambiar, ¿no? Y pensar que la santidad de hecho es un regalo. La santidad es algo que nadie se merece, de partida porque somos todos pecadores, ¿ya? Un pecado ya nos hace indignos de eso. Pero eso que parece como algo muy, muy, no sé, como complejo, muy desesperanzador, de hecho, a mí es lo que me salvó la vida. Porque yo pensaba, o sea, cuando yo empecé a pensar que la santidad es algo que Dios me regala, es algo que nace de la misericordia de Dios, entonces se me hizo todo mucho más fácil, porque claro, yo me miro y resulta que estoy fregado. Pero si es Dios el que me la regala, y no solo el que me regala, sino el que me va dando los medios día a día para ir alcanzándolo, entonces yo vivo tranquilo, porque Dios es grande, yo soy muy chico, entonces si depende de mí, como les decía, estoy fregado. Pero si depende de Dios, que es muy grande, o sea, es ni más ni menos que que la persona que creó el universo. Si Él está a mi lado y Él es el que me va entregando los medios, me va entregando cada cosa, me va ayudando, yo lo vivo con mucho más tranquilidad porque, claro, es que es seguro, el cielo es algo seguro. Entonces ese switch hace muy bien para ponernos en orden, ¿ya? Eh, y al final yo creo la santidad se trata de aprender nuestro lugar, de aprender que somos como niños, de vivir el día a día, de vivir lo cotidiano sobre todo, con la confianza de que somos hijos, de que somos chicos, y eso claro, si es que nosotros nos ponemos en plan orgulloso, es terrible, pero si un niño tiene al lado a su papá, no tiene susto, ¿ya? O sea, una de las primeras cosas de las que yo me acuerdo es de estar en los hombros de mi papá tratando de dormir. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener nosotros con la santidad y con el ir al cielo. Al final eso es un dejarse tomar en brazos por Dios, dejarse querer por Él, dejar que Él haga el camino y uno dormir. Eso no significa, por supuesto, ser fresco y de alguna forma limpiarnos las manos, hacer lo que queramos y después el último día, a fondo, llegar al cielo, juicio final y, o sea, lo voy a hacer tú. Porque un hijo como recibe de su papá todo, pero con mucha honestidad y con mucho agradecimiento también. Y el agradecimiento implica un vivir de acuerdo a eso que se busca. ¿Ya? O sea, al final la santidad, por supuesto, que implica también un vivir, ¿no? Implica un dejarse agarrar por Dios, dejarse tomar en brazos por Dios. Y si nosotros estamos llevando la contra, yendo al otro lado, al final lo que estamos haciendo es que Dios no nos tome. Pero en la medida en que nosotros somos dóciles y nos dejamos tomar por Dios, todo se hace fácil. Entonces, yo los invito a que hagan eso, a que se entiendan como su pequeñez y que eso lejos de ser algo terrible, lejos de ser algo como que sea motivo de vergüenza, al final los libere un poco de la carga que es fracasar todos los días, ¿no? Porque cuando están en nuestra mano, por supuesto que fracasamos cada vez que cometemos un pecado, cada vez que tenemos un problema, cada vez que, o sea, para mí, por ejemplo, es ya, no sé, salir de mi casa en auto y ya perdí todo lo que gané en el día, porque resulta que se me tiró un gallo y ya me enojé y lo mandé a la punta del cerro y bueno, de vuelta a donde mismo. ¿Qué importa? Si uno es como un niño, no importan esas cosas, ¿ya? Y eso, como les digo, lo hace todo más dulce, ¿ya? Y una cosa que me ayudó mucho a entender esto, por supuesto, es el ejemplo de los santos, aunque al final los santos hay que entenderlos no como una especie de como semidioses brígidos
que de alguna forma como lograron lo que muy pocos pueden, que es como ser santos y ser bacanes. No, lo que hicieron los santos es justamente esto, en la mayoría de los casos, es dejarse cambiar por Dios, dejarse tomar en brazos por Dios. Y sobre todo un santo que me ayudó mucho es Santa Teresita del Niño Jesús. Ya, si alguno ha conversado conmigo, sabe que a mí me gusta mucho Santa Teresita, porque Santa Teresita de hecho es la primera que formuló lo que estoy diciéndoles ahora, que es la infancia espiritual. Es un agarrarse de esa frase de Jesús eh, cuando dice que solo los que son como niños entrarán en el reino de los cielos, y aplicarlo a la vida espiritual. Es decir, como, pero si yo soy una niña, si yo soy chica, yo soy pequeña, y ese cambio, como les decía, la infancia espiritual, es algo que yo creo que vive en todos los santos, ¿ya? Porque la santidad implica obedecer, la santidad implica dejarse tomar por Dios y dejarse cambiar por Dios. Al final, cuando uno recibe los sacramentos, está haciendo eso, está dejando que Dios te cambie, que Dios actúe en tu vida. No a pesar de ti, por supuesto, pero sí ayudándote con instrumentos que de alguna forma tú no podís recibir, o sea, tú no puedes tener si no es por Dios, son sobrenaturales. Y de Santa Teresita, a mí algo que me ayudó muchísimo es una carta que le escribió a su hermana Leonia, que es muy corta, pero creo que habla un poquito del centro de lo que yo entiendo por santidad y de lo que me hizo también como enamorarme de la santidad, que es esto, la infancia espiritual, ¿no? Y son dos puntos sobre todo, voy a tratar de leer muy corto también para no aburrirlo y para no alargarme tanto, porque yo creo que esto se podría hablar infinito. Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta carta la primera vez que leí es la primera parte, cuando dice: te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Él se conforma con una mirada, con un suspiro de amor. Y creo que la perfección es algo muy fácil de practicar, pues he comprendido que lo único que hay que hacer es ganar a Jesús por el corazón. Esto es para mí misterioso, porque claro, como les digo, uno piensa que Dios lo que quiere de uno es que haga grandes cosas y que rece mucho y que rece, no sé, 13 rosarios al día, que por supuesto que está muy bien rezar y rezar el rosario, es algo que yo creo que dispone muy bien el alma, pero lo que Dios quiere sobre todo es que nosotros lo miremos con amor, ¿ya? Porque a nosotros se nos olvida, pero Dios, Jesús, es hombre y nos quiere con un amor que es divino, pero también con un amor que es humano y que es sensible. O sea, Dios se derrite con las cosas que nosotros le hacemos. Dios se derrite con los pensamientos que le dirigimos. Cuando nosotros, creo que lo dice Santa Teresita, cuando nosotros recogemos un alfiler por amor, le dedicamos a Dios las cosas más chicas por amor, Él se derrite. Y Santa Teresita entendió esto. Al final la santidad es la perfección, porque el fin del hombre, la felicidad, es lo que más lo perfecciona. Y la santidad es el fin del hombre, por tanto la santidad implica la perfección del hombre, es la mayor perfección del hombre. O sea, cuando Santa Teresita dice la perfección es ganar a Jesús por el corazón, lo que está diciendo es que la santidad consiste en eso, la santidad consiste en ganar a Jesús por el corazón. Entonces yo los invito a eso, a que se ganen a Jesús por el corazón, porque eso de partida es lo más fácil. O sea, Dios yo creo que es hasta chulo a veces, o sea, le gusta que le dediquemos todo. En serio, o sea, que uno le diga te quiero mucho, o que uno, no sé, hasta haga cosas que uno dice, pero si esto es imbécil. No sé, agarrar una medallita y darle un beso, o que se le caigan los papeles al hermano que uno está enojado y recogérselo y decirle, mira, esto lo hago por ti, Jesús, porque te quiero. Eso a él lo derrite. ¿Ya? Y yo creo que esa es la clave de la santidad, porque cuando uno empieza a pensar en Jesús y dedicándole cosas por amor, lo que está haciendo es recordándose permanentemente que uno quiere mucho a Dios. Y cuando uno recuerda al amado, lo que hace es que lo ama más. Que al final todo consiste en eso, o sea, todo se reduce al amor, a pensar en Dios con amor. Y eso te cambia la vida, porque claro, cuando uno está enamorado, uno todo lo que hace lo hace por el amado y para el amado. Entonces al final está permanentemente haciendo cosas por amor a Dios. ¿Ya? Y parece como muy difícil porque uno no está acostumbrado a eso. O sea, yo el primero, yo hago, o sea, muchas veces tengo que recordarme o me tienen que recordar que lo vivo así. Pero cuando lo he vivido así es cuando más feliz me he sentido,
cuando más cerca me he sentido de Dios y cuando menos me he tenido que esforzar para estar cerca de Dios, porque sale natural, sale natural. Y es muy fácil, porque en ese momento uno deja de preocuparse por chuta, no he hecho, no tengo idea, 200, no he ido 200 días a misión, entonces resulta que estoy mal, pues entonces tengo que ir a misionar más, no, porque resulta que todo el día es una misión, todo el día es un estar con Dios. Entonces, todo el día lo chico se va haciendo divino, se va divinizando. Entonces, yo creo que la clave de la santidad consiste en vivirla diariamente, no dejarla para las cosas grandes, porque cuando uno la deja para las cosas grandes, la va relegando, porque la experiencia es que uno hace muy pocas cosas grandes. O sea, muy pocos hacen cosas grandes y muy pocas cosas grandes se hacen en la vida. Entonces, claro, vamos posponiendo la santidad para mañana. Mañana, cuando sea algo grande, entonces voy a ser santo. Entonces voy a dedicarme a hacer cosas santas. En cambio, cuando uno dice, no, pues si es lo chico, resulta que todos los días se santifican. Resulta que todos los días nos contribuyen a esta relación de amor con Dios en que consiste la santidad. ¿Ya? Y yo creo que ese es el switch que tenemos que cambiar. Y la segunda cosa que me ha llamado siempre mucho la atención de esto es que tiene que ver con una experiencia muy humana que es el pecado, ¿no? Y que dice, fíjate en un niñito que acaba de disgustar a su madre montando en cólera o desobedeciéndola. Si se mete en un rincón con aire enfurruñado y grita por miedo a ser castigado, lo más seguro es que su mamá no le perdonará su falta. Pero si va a tenderle sus bracitos, sonriendo y diciéndole, dame un beso, no lo volveré a hacer, ¿no lo estrechará su madre tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles? Ella sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas de la primera ocasión, pero no le importa. Si vuelve a ganarla otra vez por el corazón, nunca será castigado. A mí esto ya como que me hizo explotar la cabeza, porque resulta que, claro, o sea, si uno es como un niño chico, cuando uno se equivoca como niño chico. Y sobre todo cuando uno va a pedir perdón con sinceridad de corazón, no siendo un manipulador, porque los niños son inocentes, no son manipuladores, bueno, en principio, o al menos cuando son muy chicos. Cuando va así y le pide perdón, la mamá tiene perfectamente claro que lo va a hacer de nuevo. O sea, el niñito que le pega a su hermano, o el niñito que se enoja y qué sé yo, hace una pataleta, la mamá sabe que la va a hacer de nuevo, pero no le importa eso, porque se derrite cuando su hijo le pide perdón. ¿Ya? O sea, no tengamos miedo de ir a pedirle perdón. Al final eso no nos hace peores, eso no nos hace más pecadores, porque nos equivocamos todos. Si somos como niños, pedirle perdón a Dios significa que Él te perdone, y no solo que te perdone, sino que se llene de ternura. Ya, porque como les decía antes, y quiero recordárselos de nuevo, Jesús tiene un corazón humano también. O sea, Dios tiene un amor que es sensible por nosotros. O sea, cuando Dios se llena de ternura como cuando nosotros nos llenamos de ternura por un niño chico. Eh, entonces, ténganlo muy presente. O sea, pedirle perdón a Jesús implica ganárselo por el corazón. Y en eso consiste la santidad. Entonces, o sea, para mí, las claves en el fondo de la santidad son, primero, entender que viene de Dios, que es un regalo, que se tiene que vivir día a día, que se tiene que vivir en lo cotidiano, porque si no vamos a estar postergándola siempre para mañana, siempre para el día siguiente, siempre para el día siguiente. Y eso, o sea, al final llega un día en que te moriste. O sea, llegó el ladrón en el fondo y tú nunca te enteraste. Y la santidad la dejaste para mañana, pero se acabó la oportunidad. Y además, o sea, cuando son cosas grandes, resulta que nosotros que somos chicos, yo el primero, yo el más chico de todos, uno no está a la altura muchas veces. En cambio, cuando uno la vive desde las cosas chicas, uno siempre está a la altura. Que lo hace todo más fácil. O sea, al final la santidad deja de ser una preocupación como, no sé, la prueba de la próxima semana en que me voy a sacar un 4 porque no he estudiado nada, y pasa a ser un alivio, porque no es una prueba, es un estar con Dios, es un ganárselo por el corazón, que es la cosa más fácil que existe. No hay que estudiar nada para ganarse a alguien por el corazón, solamente hay que pedirle perdón. O sea, es que ni siquiera hay que hacer algo bien, es hacer algo mal. Y después ir donde el papá y pedirle que te dé un beso.
¿Ya? O sea, al final, eso, o sea, preocúpense de querer a Dios, preocúpense de mirarlo, preocúpense de acudir a Él, sobre todo en los errores, sobre todo en las equivocaciones, y pedirle perdón, y pedirle que te abrace. Dios se derrite, Dios se derrite. Y lo último que creo que es muy importante también para ser santo, es ir a verlo, estar con Él, realmente. Porque como les decía, o sea, Jesús es de carne y hueso. Jesús es Dios, pero también es hombre. Y todos sabemos que necesitamos de la experiencia de estar con el otro, realmente. Sobre todo, bueno, ahora en la pandemia lo vivimos muy bien todos. Resulta que estar por Zoom no es lo mismo que estar en persona. Eh, Resulta que que a Dios le pasa lo mismo, o sea, uno perfectamente puede estar rezando, hacerla por Zoom, pero no es lo mismo que ir a verlo en persona. ¿Ya? Y yo creo que la clave de la santidad y lo que ayuda a tener a Dios presente día a día es tenerlo en persona, es hacerse fan número uno de ir a verlo, de adorar al Santísimo, de recibirlo todos los días en la Eucaristía, de arrodillarse frente a Él, porque en la medida que vamos haciendo eso vamos teniendo experiencia de un Dios que es real y que se quedó con nosotros acá en la tierra y que está ahí día a día esperando que lleguemos, ¿no? Cuando uno, yo siempre lo digo, cuando uno está con el amado, o cuando uno ama a alguien, lo que busca es estar con el amado. O sea, uno se tiene que preocupar en una relación cuando resulta que no quiere estar con la persona que quiere. ¿Qué tanto queremos nosotros a Dios si es que no lo vamos a ver? ¿Ya? Si realmente quisiéramos a Dios, lo buscaríamos. ¿Ya? O sea, uno muchas veces dice, sí, mira, a ver, yo quiero mucho a Dios, no es un juicio tampoco, pero yo creo que es como evidente. Yo quiero mucho a Dios, pero no voy a misa, o no, hace, no sé, un año que no voy a verlo. Pucha, ¿queréis realmente a Dios? O sea, si quisierais realmente a Dios, o sea, la primera oportunidad que aprovecharía ahí es la de la misa, en que no solamente estáis con Él, sino que lo recibes y se hace contigo uno. O sea, hay una comunión, una unión mayor a la que podrías tener con cualquier otra persona. Si uno realmente quisiera a Dios, lo aprovecharía todos los días, no solamente el domingo. Entonces, bueno, tampoco es como una especie de persecución, así como de vaya a la misa 2 días y no tengo idea. O sea, vean lo que se puede, pero lo que digo es que a veces a uno le gana la no sé, la flojera o la lata, o uno simplemente como que no se dio cuenta de que ahí está Jesús en verdad. Entonces es como recordárselo, ¿ya? Y a estas alturas yo creo que hay misa todos los días. Y no se olviden de Jesús, porque yo les hago, o sea, así como Jesús se derrite cuando uno le pide perdón, Jesús les prometo que se derrite cada vez que los ve arrodillarse y se alivia. O sea, yo creo que Jesús tiene una tensión en su corazón permanente que se alivia cuando nos ve llegar a la misa, cuando nos ve llegar y arrodillarnos y saludarlo y decirle ahí en persona, pucha Jesús, te quiero mucho. Te quiero mucho como la trucha al trucho, no sé, la cosa más imbécil que se les pueda ocurrir, en verdad no, sabes, Jesús no los va a juzgar. Y lo otro que yo recomiendo, que a mí me sirvió mucho, es leer santo, y sobre todo para mí me hizo muy bien leer a Santa Teresita, porque me ayudó a entender que la santidad es ganar a Jesús por el corazón. Y no, o sea, y no solamente hacer cosas grandes, que quizá alguno de ustedes Dios lo llama a hacer cosas grandes, pero en el fondo no es un requisito, el requisito es quererlo y ganárselo por el corazón. Así que, o sea, yo creo que teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que haría si me quedara una semana más de vida? Mi respuesta personal es que rezaría mucho, de que haría una vida como la que hago ahora. Quizá me preocuparía de confesarme, por supuesto, porque a Jesús le derrite que uno se confiese, que le pida perdón. Comulgaría, estaría con mi familia, y ya más allá de eso, lo que venga esta semana, no sé. Como que uno, yo supongo que está como acostumbrado a pensar, no sé, si tuviera una semana más de vida, aprovecharía de viajar y hacer no sé qué cosa, y no sé, como experimentar todo lo que no experimenté en la vida. Sí, perfecto, pero al final, o sea, yo creo que hay que asegurar el cielo, ¿ya? Y la felicidad del hombre consiste en el cielo, consiste en la santidad, consiste en mirar a Dios. Y yo creo que la semana mejor gastada es una semana en la que tratemos de ganarnos a Jesús por el corazón, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo diario, en el estudio,
en la familia, que a veces uno se olvida y uno se va escapando a hacer 1000 cosas y a construir 200 capillas y a ir a reconstruir Notre Dame y resulta que descuidaste a la familia. Oye, o sea, vamos a los chicos primero. O sea, si después resulta que tenéis que reconstruir Notre Dame, lo encuentro bacán, pero, o sea, primero fíjate en tu hermano, fíjate en tu hermana, fíjate en tus papás, fíjate en tus abuelos, en tus primos. En esas cosas está Dios también. Y esas cosas tan pequeñas facilitan, o sea, te hacen muy accesible la santidad y te quitan muchos problemas por lo demás, porque resulta que la santidad es muy fácil, es ganar a Jesús por el corazón. Y como que un poco eso ahora quería conversarle desde mi pobre experiencia. Muchas gracias, Juan Pablo, estuvo increíble. Sí, Y muchas bueno, gracias, ahora Juan Pablo, si alguien totalmente. tiene, no sé, alguna pregunta para Juan Pablo o un comentario, obviamente queda abierto. De hecho, yo te quería hacer una pregunta. O sea, cuando dijiste de que te servía mucho leer a Santa Teresita, ¿qué libro te ha servido harto? O sea, como el libro clave de Santa Teresita, yo creo que es Historia de un alma. Así se llama, o sea, Historia de un alma. Yo creo que ese, o sea, ahí está la clave. Después tiene muchas cartas, hay muchas como cosas como posteriores, pero yo creo que lo esencial es eso. Además es un libro que yo creo que está en internet, yo creo que está en todas partes. Gracias. De nada. Hasta mejor si lo tienen preguntas. No, sea con confianza. No sean tímidos. Gracias, Juan. Estamos sin cámara, pero acá haremos varios de Gracias. escuchándote. La Rosario está con mal internet, pero muchas gracias, Juan Pablo, en nombre de todos, yo creo. Fue muy buena, se te agradece. Muy, muy buena. Así que eso, yo creo. Claro, si es que nadie más tiene alguna pregunta, lo podríamos dejar hasta aquí. Darle las gracias a Juan Pablo, darle las gracias a usted por venir y Gracias por eso, escucharme. cuídense mucho. Ánimo. Gracias a ustedes, se pasaron. Que Muchas estén bien. gracias.